Hoy vamos a continuar con el ejemplo que empezamos a ver la semana pasada, en las últimas sesiones de la semana pasada. Y como recordarán, el lugar geométrico P estaba dado por una ecuación polar. Entonces, la ecuación polar que aparece ahí en la parte superior de su pantalla, R igual a 1 sobre 1 menos el coseno de teta. E hicimos montones y montones de cuentas y llegamos a la conclusión de que este mismo lugar geométrico tiene como ecuación cartesiana a y cuadrada igual a 2x más 1, ¿no? Entonces, después de varias operaciones llegamos a esta conclusión. Y entonces la idea es que este fue nuestro primer y único ejemplo, es el único ejemplo que yo voy a exponer. Los demás, como les comentaba la semana pasada, los va a presentar Alonso. Entonces, este es el único ejemplo que yo voy a presentar, pero ahora quiero utilizarlo para ilustrar algunas ideas, ¿no? Entonces, por ejemplo, la primera idea que quiero mencionarles es esta, ¿no? O sea, vamos a fijarnos en la ecuación cartesiana del lugar geométrico, entonces y cuadrada igual a 2x más 1. Y si ustedes grafican y cuadrada igual a 2x más 1, para empezar noten que no es una función, sino es una relación. Entonces, la gráfica de y cuadrada igual a 2x más 1 pues es justamente la que aparece en la figura 11.5. Naturalmente es una sección de y cuadrada igual a 2x más 1, porque la gráfica se extiende indefinidamente, bueno, infinitamente, ¿no? Hacia la derecha. Es de hecho una parábola cuyo eje es el eje de las X, ¿no? Y que abre hacia la derecha, ¿no? Entonces, el asunto es que tenemos esta parábola y ahí en el diagrama están marcados 3 puntos que obviamente están sobre la parábola, ¿no? Entonces, déjenme contarles sobre esos 3 puntos. Entonces, eso, ¿no? O sea, la gráfica es una parábola y entonces, digamos, dentro de lo nuevo, de lo de hoy, vamos a fijarnos en estos 3 puntos y el punto Q es el punto 0,1, el punto R es el punto menos un medio coma 0 y el punto S es el punto 0, es el punto 0, menos 1. Entonces, si le echan un vistazo ahí en el libro a la gráfica, verán que en efecto estos 3 puntos Q, R y S tienen como coordenadas cartesianas los que acabo de mencionar aquí, ¿no? O sea, Q es 0,1, R es menos un medio coma 0 y S es el punto 0, menos 1, ¿no? Entonces, estos 3 puntos en coordenadas cartesianas se encuentran sobre el lugar geométrico P. O sea, estos 3 o sea, tienen la propiedad de satisfacer, o sea, estos 3 satisfacen la ecuación cartesiana. Si ustedes sustituyen las coordenadas cartesianas de P, digo, de Q, R y S, estos 3 puntos van a satisfacer la ecuación cartesiana y cuadrada igual a 2x más 1. Ahora, ¿qué ocurre con la polar, no? Se supone que la ecuación cartesiana y la ecuación polar están describiendo exactamente el mismo lugar geométrico, ¿no? Entonces, estos en coordenadas cartesianas, satisfacen la ecuación cartesiana. ¿Qué ocurre con la ecuación polar? Bueno, para la ecuación polar, naturalmente no podemos tomar las cartesianas y sustituirlo. Cada juego de coordenadas tiene su propia ecuación. Pero fíjense que en este diagrama, por ejemplo, el punto Q se encuentra a 90 grados, ¿no? O sea, si se fijan en el diagrama que aparece en pantalla, el punto Q se encuentra a una elevación de 90 grados y además su radio es 1. O sea, en otras palabras, el punto Q no solamente tiene coordenadas cartesianas 0,1, sino por inspección visual podemos darnos cuenta de que tiene de radio 1 y que tiene de ángulo de elevación 90 grados, ¿no? Luego, regresando al diagrama, echamos un vistazo y vemos que el punto R tiene un ángulo de elevación de 180 y además tiene un radio de 1 medio. Entonces,
puedo, o sea, simplemente viendo el diagrama, me doy cuenta de que R tiene de radio 1/2 y tiene de ángulo de elevación 80 grados. Finalmente, el punto S tiene como ángulo de elevación 270 grados. 270 grados en radianes es 3 pi medios, ¿no? Entonces, puedo decir que el ángulo de elevación de S es 3 pi medios y que su radio es una unidad. Entonces, el punto S tiene coordenadas polares, como ya dije, el radio es 1 y el ángulo de elevación es 270 grados o 3 pi medios, ¿no? Entonces, las que están abajo son precisamente las coordenadas polares, o son juegos de coordenadas polares para los puntos Q, R y S. ¿Hay alguna pregunta hasta este paso? No, bueno, gracias. Entonces, lo que quiero hacer con estos es que pensemos en una tabla de ángulo contra radio, ¿no? Entonces, la idea de la ecuación polar, la R igual a 1 sobre 1 menos el coseno de teta, es que uno puede ver, bueno, es una función, esto es en términos de una función a la que uno le da un ángulo y devuelve un radio. Entonces, si por ejemplo me fijo en los radios que aparecen aquí arriba, está el radio, está el ángulo 90 grados, 180 y 270 grados, ¿no? Esos son los tres ángulos que tengo para estos tres puntos en específico. Entonces, puedo hacer el ejercicio de pensar en estos ángulos y pensando en estos ángulos, podría intentar ver si los radios que tienen los puntos Q, R y S en efecto coinciden con los radios que aparecen en el renglón previo. Y entonces, pues la idea es que, por ejemplo, para Q, yo debería tomar R igual a 1 menos el coseno de pi medios, porque recuerden que la ecuación polar del lugar geométrico es 1 sobre 1 menos el coseno de teta. Entonces, si teta vale pi medios, el radio para el primer punto, para el punto Q, o sea, si estoy pensando en el punto Q, entonces lo que quiero hacer es determinar, según esto, quién sería el radio, y el coseno de, y el coseno de 90 grados, como se puede verificar fácilmente, es 0, y entonces el radio da como resultado 1, y entonces aquí obtendría 1, ¿no? Y algo similar, ¿no? Ahora para el punto R, mayúscula, estaría pensando en tomar el ángulo de elevación y pensar en que su radio debería de ser 1 sobre 1 menos el coseno de pi. Y el coseno de pi es menos 1. Entonces, el denominador se vuelve 2 y el numerador se vuelve 1/2. Entonces, aquí quedaría 1/2. Y finalmente, ya no lo voy a hacer porque es bastante, o sea, creo que es fácil ver cómo funciona esto. Pero al final resulta que cuando tomo 270 grados y calculo el coseno de 270 grados, lo que me va a devolver como resultado es que el radio también es 1. En otras palabras, uno puede tomar la ecuación polar, uno puede tomar la ecuación polar del lugar geométrico P, ¿no? Sustituir los ángulos que encontramos y descubrir que esos ángulos, mediante esta función, nos dan como resultado, nos dan como resultado los radios. Pero ya habíamos mencionado, ya les había contado, que aún, a pesar de que en este caso sí funciona, es importante tener, o sea, aún en el caso en el que para estos tres puntos y las correspondientes coordenadas polares que aparecen en pantalla, sí funciona la función, sí funciona R igual a 1 sobre 1 menos el coseno de teta. Una cosa que podemos notar, y que lo mencioné la semana pasada, es que el punto Q también se puede escribir de esta manera, ¿no? O sea, el punto Q, déjenme hacer un diagrama rapidito.
El punto Q, tal y como aparece ahí arriba, se supone que tiene un ángulo de inclinación de 90 grados, y sobre ese ángulo de inclinación de 90 grados uno se desplaza una unidad, y este sería el punto Q, ¿no? Ahora, yo digo que Q también se puede escribir como el punto que tiene coordenadas polares -1, menos pi medios. Y la razón es que si uno piensa en -1, menos pi medios, entonces el ángulo de inclinación de -1, menos pi medios se ve de esta manera, ¿no? Menos pi medios se mueve en el sentido del estrógeno, y el radio es -1. Eso quiere decir que debo de moverme una unidad en dirección opuesta, y entonces termino nuevamente con el punto Q. Entonces la observación aquí es que aun cuando las coordenadas obvias para el punto Q son 1, pi medios, las coordenadas no tan obvias para el mismo punto Q son -1, menos pi medios. Y entonces, tengo dos juegos de coordenadas polares, pero ya había hecho esta observación, que si uno piensa en 1 sobre 1 menos el coseno, y ahora pienso en el nuevo ángulo, o sea, en los ejemplos anteriores, había yo pensado en los ángulos pi medios, pi y 3 pi medios, pero ahora en el punto, en este otro juego de coordenadas polares para el punto Q, tengo menos pi medios, entonces aquí quedaría el coseno de menos 90 grados. Y lo que va a resultar de esto es que aquí voy a obtener como resultado 1, porque el coseno de menos 90 grados es 0 también, entonces el cociente queda 1. Pero ya había notado esto, solo que creo que vale la pena mencionarlo una vez más. Este 1 que estoy obteniendo como resultado no corresponde con el -1 que tiene el punto Q originalmente. Entonces, la moraleja de esta historia, o la moraleja de esta observación, es que el punto Q es el mismo punto Q, ¿no? Es exactamente el mismo punto sobre el plano, pero como cada punto sobre el plano tiene una infinidad de coordenadas polares, hay algunas coordenadas polares que satisfacen la ecuación polar, y hay otras coordenadas polares para el mismo punto que no satisfacen la ecuación polar. Entonces, un punto se encuentra sobre un lugar geométrico dado por una ecuación polar sí, solo si ese punto tiene un par de coordenadas polares que sí satisfacen la relación, que sí satisfacen la ecuación polar, aunque pueda tener una infinidad de coordenadas que no satisfagan, ¿no? O sea, aquí tenemos un ejemplo de un punto que está sobre el lugar geométrico, o sea, se los mostré en la gráfica. Ese punto está en el lugar geométrico y tiene un par de coordenadas que satisfacen la ecuación polar, y tiene un par de coordenadas que no satisfacen la ecuación polar. Entonces, esto es importante. No siempre que se les diga que un punto está sobre la ecuación polar y se les dé un juego de coordenadas polares, eso automáticamente va a implicar que las coordenadas polares que les dimos van a satisfacer la ecuación polar. Aquí está este ejemplo. Y repito, esta es la segunda vez que menciono este ejemplo, y ya con este ejemplo terminaríamos la sección 11.2. Entonces, antes de pasar a la sección 11.3, ¿hay alguna pregunta? ¿Hay algo que les gustaría que repitieran? Muy bien, entonces lo que sigue, tal y como ya lo anuncié, pues es la sección 11.3. Por cierto, para el primer parcial, el contenido del primer parcial es hasta lo que veamos mañana. Recuerden que vamos cubrimos 3 semanas de material, y a la cuarta semana hacemos el parcial correspondiente. Entonces, esta es la tercera semana de clases. Y eso quiere decir que ya estamos, en cuanto terminemos esta semana, ya estaremos listos con material suficiente para el primer parcial. Y esa es la razón por la que publiqué el ensayo para el parcial, porque ya está cerca, ¿no? Entonces, gráficas de ecuaciones polares. Profe, Oigo. entonces el examen ya no va a ser el 12. No recuerdo. No Es he que había cambiado dicho que, No he cambiado, perdón que te interrumpa, no he cambiado las fechas, solo les estoy diciendo que ahí viene el coco.
O sea, tenemos 3 semanas para ver los temas y una como para hacer ejercicios y dudas. Sí, Ah, ok, gracias. sí, respondí a tu pregunta. Sí, profe. Muy bien. ¿Hay Profe, alguna otra? yo tengo otra duda, sobre el ensayo que subí al Classroom, bueno, lo revisé, pero es como, o sea, ¿de qué trata el ensayo? O sea, ¿se lo tenemos que entregar y es como una tarea? Si no entendiste las instrucciones, te pido que me escribas por correo electrónico para ver si puedo explicártelas mejor. Según yo, las instrucciones son claras, pero pues, seguramente me equivoqué y no son lo suficientemente claras. Entonces, mándame un correo electrónico con tus dudas, ¿no? O sea, sobre qué es lo que no entiendes y trato de explicarte, ¿vale? Claro, gracias. Es como lo que hizo el semestre pasado, ¿no, profe? Como para ver la legibilidad y todo eso, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, ese es el mismo mecanismo, porque de esa manera, este, Isabel les puede decir con anticipación si su letra no se entiende y si su letra no se entiende, ella no tiene por qué calificar exámenes ilegibles, ¿no? O si el escaneo no es lo suficientemente claro, ese tipo de cosas, sí. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿No? Muy bien. Entonces, este es el asunto. La sección que sigue, lo repito, la 11.3, se trata de gráficas de ecuaciones polares y ya más o menos adelantamos algo. O sea, fíjense que aquí o sea, implícitamente se mencionó esta tabla, ¿no? Y en esta tabla es una tabla de ángulos contra radios. Y en esta tabla de ángulos contra radios, pues es muy similar a la tabla de X contra Y que harían, por ejemplo, en la prepa, ¿no? Si les dicen, encuentre la gráfica de esta función, ¿no? Y les dan Y igual a F de X. Entonces, ustedes harían una tabla de X contra Y graficarían los puntos. Claro, en la prepa serían coordenadas cartesianas, pero aquí serían coordenadas polares, ¿no? Y entonces, el asunto es, vamos a ver, el asunto es que vamos a ver a continuación algunos ejemplos de gráficas, o sea, de cómo se hace este procedimiento, aunque ya vimos parcialmente ejemplos. Vamos a platicar sobre cómo se hacen estos ejemplos, ¿no? Vamos a ver algunos ejemplos de gráficas en coordenadas polares. Entonces, el primer ejemplo de gráficas en coordenadas polares es ¿no? El que aparece en la actividad 11.5. Entonces, tengo este lugar geométrico que se llama C, ¿no? Y sé que este lugar geométrico viene dado por la ecuación polar R igual a 3 veces el coseno de teta. Y entonces, para R igual a 3 veces el coseno de teta, tengo, bueno, voy a poner aquí la solución a la, pues, esta es la solución a la actividad, ¿cuál era? A la 11.5. Entonces, en este caso, tengo este lugar geométrico C, y yo sé que C tiene, según los datos que me están dando, tiene como ecuación polar R igual a 3 veces el coseno de teta, y lo que se me pide es hallar un bosquejo de la gráfica de C. Y repito, lo que vamos a hacer es un procedimiento enteramente similar al que ustedes hicieron en la prepa para encontrar gráficas de la forma Y igual a F de X, ¿no? Entonces, primero voy a pasar al lenguaje funcional, o sea, voy a pensar en la función, ¿no? Que va de los reales en los reales, y lo que hace esta función es que a cada ángulo lo manda a 3 veces el coseno de ese ángulo. Entonces, con esta información a la mano, resulta que C tiene ecuación polar R igual a F de teta, ¿no? Entonces, pues el asunto entonces es ahora construirnos una tabla de valores de teta contra F de teta, porque F de teta es precisamente el radio que le corresponde al ángulo teta. De manera similar,
a como hicimos la tablita de aquí arriba, ¿no? O sea, teníamos una tabla que nos pedía, bueno, teníamos esta tabla en la que, dado el ángulo θ, se producía el radio R, y entonces eso nos daba parejas o nos daba coordenadas polares, ¿no? Nos daba coordenadas polares de puntos. Y entonces ahora de lo que se trata es de construirse una tabla, ¿no? Entonces, por ejemplo, en los cursos de la prepa, cuando estaban en coordenadas cartesianas, hacían X contra Y empezaban a graficar valores para la X, y esos valores para la X tenían sus correspondientes valores para la Y ya que tenían la tabla, pues entonces localizaban los puntos correspondientes XY en el plano cartesiano, y, hacían el dibujo correspondiente, ¿no? O sea, hacían lo que sería la gráfica de la función y igual a f de x. Entonces, aquí se trata de hacer algo similar, ¿no? Y naturalmente la variable independiente, ¿no? Como ya espero que se haya entendido, la variable independiente es θ, ¿no? Entonces, a cada valor independiente de θ le corresponde un valor dependiente, ¿no? De f de θ. Y se trata de hacer esta tabla, ¿no? Θ contra f de θ. Ahora, así como hay una infinidad de números reales, pues también hay una infinidad de ángulos. ¿Qué ángulos vamos a utilizar? Bueno, pues tenemos la tabla esta de la página 27 del libro, y en esa tabla pues aparecen valores de 0 a 360 grados. Entonces uno podría pensar, bueno, puedo pensar en que los ángulos vayan de 0 a 360 grados, ¿no? Y entonces empezar a ver qué pasa. Pero también hay ángulos negativos, ¿no? Entonces podríamos pensar en, puedo tomarme la tabla de menos 360 grados a 360 grados, pero en una de esas podría pasar que también se nos ocurra, digamos, de menos 720 grados a 720 grados y así, ¿no? Entonces, en principio, tenemos una infinidad de valores para θ, tenemos una infinidad de intervalos de donde podemos hacer variar a θ para poder construir esta tabla de θ contra f de θ. Pero en aras de simplificar las cosas, y en vista de que hay una función trigonométrica aquí envuelta, una de las cosas que podemos notar es que f tiene periodo 2pi. Y recuerden, bueno, en caso de que no les haya mencionado esto de las funciones periódicas, lo que sucede es que si yo me tomo cualquier ángulo, o sea, no importa qué ángulo me tome, este ángulo, el valor de f en este ángulo, vamos a hacerlo así. Lo que quiero decir con periodo 2pi es que no importa qué ángulo me tome, va a pasar esto. Si yo tomo f evaluado en θ más 2 veces pi, esto va a ser, por definición, 3 veces el coseno de θ más 2 veces pi, y el coseno y la función coseno vale lo mismo en un ángulo y en el ángulo más 2pi. Entonces, esto es lo mismo que 3 veces el coseno de θ, y 3 veces el coseno de θ da como resultado f evaluado en θ. Entonces, en otras palabras, el significado de la frase f tiene periodo 2pi es que para cualquier ángulo que yo me tome, f evaluado en ese ángulo más 2pi es exactamente lo mismo que f evaluado en ese ángulo. Y eso lo que quiere decir, esto, digamos, parte de lo que quiere decir es que si yo ya conozco los valores de la tabla desde 0 hasta 2pi, entonces esos valores de la tabla se van a comenzar a repetir, ¿no? O sea, el número que yo haya obtenido acá va a ser el mismo que voy a obtener aquí, y entonces el número que obtenga acá va a ser el mismo que obtenga aquí, justamente por la periodicidad, ¿no? Entonces, en esta tabla, los primeros valores
o sea, esto desde aquí hasta antes de 2pi, esta tabla se va a repetir periódicamente, ¿no? Entonces, eso quiere decir que en realidad los valores de esta segunda parte van a ser los mismos que los valores de esta primera parte, porque fíjense que el ángulo ya se le habrían sumado 360 grados, ¿no? Y entonces regresaríamos al mismo lugar, o sea, regresaríamos al mismo ángulo, y no solo regresaríamos al mismo ángulo, sino que tendríamos el mismo radio. Entonces, eso quiere decir que en realidad es suficiente con hacer esta parte. O sea, si yo grafico de 0 si gráfico del intervalo que va de 0 a 2pi, abierto en 2pi, esos valores van a repetirse en la siguiente parte de la tabla, y entonces no voy a obtener puntos nuevos, voy a seguir obteniendo los mismos puntos. Entonces, por esa razón, no conviene hacer, digamos, la parte de 360 a 720 grados, ¿no? Porque esa parte de la tabla es idéntica a la tabla que voy a obtener de 0 a 2pi, ¿no? O de 0 a 360 grados. Y además, una de las cosas que se tiene, o sea, aquí puse un ejemplo de qué significa que tenga periodo 2pi, ¿no? Entonces, que tenga periodo 2pi significa que pasa esto. Pero de hecho, en sus cursos de cálculo seguramente aprendieron que si yo me tomo cualquier número entero y si yo me tomo cualquier ángulo, entonces el coseno de este ángulo más 2 veces k por pi es lo mismo que el coseno de dicho ángulo, ¿no? Esa es una de las propiedades que tiene el coseno, que se repite en múltiplos enteros de 2pi, ¿no? Y entonces esta información, la periodicidad que acabo de escribir, pues me dice que no importa qué ángulo tome y no importa qué número entero tome, la función evaluada en teta más 2 veces k por pi va a ser exactamente lo mismo que la función evaluada en teta. Entonces, en otras palabras, no solamente va a suceder que, o sea, digamos, pensando de nuevo en teta contra R o en teta contra F de teta, ¿no? Esa sería la cosa de la que estoy hablando acá. Entonces, no solamente pensando en teta contra F de teta, una cosa en la que no habíamos pensado que no les había mencionado era esta, ¿no? ¿Qué pasa si ahora me fijo en el intervalo que va de menos 2pi a 0, ¿no? Y luego aquí de 0 a 2pi, ¿no? Y naturalmente aquí me estoy saltando escribir varias cosas, ¿no? Pero estoy pensando en estos. Pues estoy pensando ya intenté explicar por qué no vale la pena ir más allá o sea, por qué no vale la pena ir más allá de 2pi, ¿no? O sea, de 2pi en adelante, por la periodicidad, los radios y los ángulos comienzan a repetirse y empezamos a obtener el mismo punto, ¿no? De manera periódica. Pero no dije nada acerca de qué ocurría con el lado izquierdo de la tabla. O sea, ¿qué pasa con esto, no? O sea, en una de esas sí tenemos que hacer la tabla que va de menos 360 grados a 0, ¿no? Pero resulta que no es necesario hacerla porque esa parte de la tabla correspondería a k igual a menos 1. O sea, si se fijan en el renglón anterior y en el renglón anterior piensan en k igual a menos 1, entonces lo que tendría es que estaría yo, o sea, si hago variar a teta entre 0 y 2pi, entonces teta más 2 veces k por pi, cuando k vale menos 1, me va a dar como resultado la parte izquierda de la tabla, esta que está encerrada en un rectángulo rojo. Y lo que se ve acá, de nuevo, tal y como intenté explicarlo en la parte superior de la tabla, es que por la periodicidad, la parte roja de la tabla de abajo no va a darnos puntos nuevos, porque aunque los ángulos van a ser distintos, los radios van a ser los mismos. Y no solo eso, sino que además los ángulos negativos tienen como
sus simétricos en la parte superior, y entonces voy a seguir obteniendo, o sea, la idea es que voy a seguir obteniendo exactamente los mismos ángulos, y por eso la única parte que vale, o sea, digamos, lo que estoy tratando de decir con todo esto es que la única parte relevante para nuestra gráfica es esta, ¿no? De teta a f de teta, y haciendo variar el ángulo entre 0 y 2pi, ¿no? Y esa es la única parte que vale la pena hacer en vista de la periodicidad. Y a lo mejor a lo mejor algunos de ustedes, así con esta cosa escrita de manera abstracta, a lo mejor no les queda muy claro. Déjenme hacer un ejemplo de qué es lo que estoy tratando de decir. Entonces, a ver. Entonces voy a fijarme en el ángulo, o sea, voy a fijarme en esta tabla, ¿no? Y quiero que pensemos en 3 ángulos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí ya adelanté algunas cuentas. Entonces, por ejemplo, vamos a pensar en, ¿qué será? Vamos a pensar en, vamos a pensar en 30 grados, ¿no? Entonces, 30 grados es pi entre 6, ¿sí? Para pi entre 6 estoy pensando en 30 grados. Entonces, estoy pensando en un ángulo de inclinación de 30 grados. Entonces, estoy aquí pensando en 30 grados. Y para 30 grados estaría pensando en este rayo, ¿no? Y dependiendo del radio, puede ser aquí o puede ser en la dirección opuesta. Entonces, si yo me fijo en 30 grados, el radio, bueno, más bien, f evaluado en teta, sería f evaluado en 30 grados. Entonces, f evaluado en 30 grados, y recuerden cuál es la regla de correspondencia de la f, ¿no? Habíamos quedado en que la f es 3 veces del coseno de teta, ¿no? Ahí está en la parte superior de la pantalla. Entonces, f de esto sería 3 veces el coseno de 30 grados. Pero de nuevo, si ustedes van y consultan la tabla de la página 27, verán que el coseno de 30 grados, eso es raíz de 3 entre 2, ¿no? Entonces, esto quedaría 3 que multiplica a raíz de 3 entre 2, y entonces esto daría 3 veces la raíz de 3 dividido entre 2, ¿no? Eso sería ahí. Y entonces, en lo que estaría pensando acá es que para 30 grados, el radio correspondiente es 3 veces la raíz de 3 entre 2. Y entonces aquí estaría imaginándome esto, o sea, en esta dirección, porque el radio quedó positivo, me muevo 3 veces raíz de 3 medios, ¿no? Y eso es lo que obtendría, ¿no? Y ahora, imagínense, bueno, no hay que imaginarse, vamos a calcular cuánto sería pi entre 6, si yo le resto 360 grados, ¿no? O sea, digamos, aquí tendría yo pi entre 6, y simplemente para ilustrar lo que estoy diciendo acerca de los ángulos negativos, vamos a desplazarnos 360 grados hacia la izquierda. Entonces, si pienso en pi entre 6 y le resto 2pi, pues eso me daría, bueno, me va a dar un ángulo negativo, como veremos en unos momentos. Y la idea con ese ángulo negativo, bueno, si quieren aquí, quedaría pi entre 6 menos 2 veces pi, ¿no? Y entonces la idea sería cuánto vale el radio allí, ¿no? Entonces pi entre 6 menos 2pi, ¿no? Y bueno, este número es que 6 por 2 es 12, sería menos 11 pi entre 6, ¿no? Menos 11 sextos de pi. Entonces, esto es menos 11 sextos de pi. Y por la periodicidad, yo sé que si evalúo la función en menos 11 sextos de pi, entonces tengo que hacer 3 veces
el coseno de menos 11 sextos de pi, pero 11 sextos es lo mismo que pi entre 6, bueno, menos 11 sextos es lo mismo que pi entre 6 menos los pi, pero como la función es periódica, esto es lo mismo que 3 veces el coseno de pi entre 6, porque si sumo o resto múltiplos naturales de 2pi, la función coseno no cambia, ¿no? Entonces, en otras palabras, lo que estoy diciendo es que esta operación me va a devolver 3 veces la raíz de 3 dividida entre 2, es decir, me devuelve exactamente el radio que obtuve en las cuentas previas. Entonces, aquí quedaría 3 veces la raíz de 3 dividida entre 2 por la periodicidad, restarle 2pi y luego sacar el coseno, me devuelve el mismo coseno que antes de haberle restado 2pi. ¿Se entendieron estas cuentas? ¿Alguna pregunta? Por otro lado, puedo tomarme pi entre 6 y ahora en lugar de restarle 2pi, lo que puedo hacer es tomar esto y adelantarme 2pi. Entonces me movería de este lado y aquí tendría yo pi entre 6 y le sumaría 2 veces pi, ¿no? Entonces, en caso de que estén preocupados por quién es este número, este sería 13 sextos de pi, ¿no? Y entonces, la pregunta es, ¿quién es el radio? Bueno, y para responder a quién es el radio, uno tendría que hacer el cálculo de, bueno, ¿cuánto vale? Acomodarlo de este lado, espacio. Entonces, lo que haría sería pensar en, bueno, ¿cuánto vale f evaluado en 13 sextos de pi? ¿No? Esto es lo mismo que 3 veces el coseno de 13 sextos de pi, pero por la periodicidad y en vista de que 13 sextos de pi es lo mismo que pi sextos más 2pi, o sea, es lo mismo que 30 grados más 360 grados. Esta operación se reduce a 3 veces el coseno de 30 grados, y esta cuenta ya la hicimos, ¿no? Fue la primera que hicimos. Esto me devolvería 3 veces la raíz de 3 entre 2, entonces aquí queda también 3 veces la raíz de 3 entre 2. Y habíamos quedado en que el punto rojo es este, ¿no? O sea, con el punto rojo me refiero al diagrama. Estoy pensando en este que estoy encerrando en una circunferencia, ¿no? Entonces, ese punto rojo es el que está marcado de rojo allá arriba. Ahora, quiero saber quién es el punto verde, ¿no? Entonces, el punto verde es... o sea, quiero calcular quién es ese, ¿no? Y entonces la idea es que ahora lo que hago es moverme, para calcular el punto que está encerrado en un rectángulo verde, lo que tengo que hacer es tomar mi eje polar, y como el ángulo es negativo, debo de moverme 11 pi sextos en dirección opuesta. Entonces, esto es menos, aquí faltó espacio, el ángulo, pintarlo de otro color, digamos, este ángulo verde es menos 11 pi sextos, ¿no? Y cae de nuevo sobre 30 grados, ¿no? Solo que en la otra dirección. Y entonces cae sobre 30 grados, y además el radio queda positivo. El radio es 3 veces la raíz de 3 entre 2. Entonces, debo de moverme 3 veces raíz de 3, 3 veces raíz de 3 medios en la dirección del rayo amarillo. Y eso me lleva al mismo punto. O sea, el punto verde es exactamente el mismo punto que el rojo, ¿no? Solo que tiene un ángulo distinto, pero ese ángulo distinto termina siendo el mismo ángulo, solo que medido en sentido de extrógiro en lugar de medirlo en sentido levógiro. Y finalmente, puedo tomarme el punto azul. O sea, mi pregunta ahora es, ¿quién es este punto azul, no? Y para ese punto azul, pues, de nuevo, me fijo en el eje cartesiano, o sea, más bien me fijo en el eje polar, y tengo que medir 13 pi sextos, ¿no? Pero 13 pi sextos es lo mismo que 30 grados más 360, ¿no? Entonces, en realidad estoy pensando en comenzar, digamos, en algún lugar acá, dar una vuelta completa y luego 30 grados. Entonces, este ángulo que acabo de pintar
es 13/6 de pi, ¿no? O sea, es una vuelta completa más 30 grados. Y de nuevo, vuelvo a caer sobre el rayo amarillo, y sobre el rayo amarillo ahora tendría que localizar cuál es el radio, y al localizar el radio, resulta que el radio sigue siendo 3 veces la raíz de 3 entre 2. Entonces, en pocas palabras, estos 3 puntos, el amarillo, el rojo y el azul, son el mismo punto, pero descritos con ángulos diferentes y con, en este caso, el mismo radio en vista de que la función es periódica, en vista de que la función tiene periodo 2pi. y la idea es que, entonces, tal y como estaba yo intentando explicar aquí en abstracto, ¿no? O sea, sin escribir cantidades, si yo me tomo, o sea, lo que estaba tratando de decir aquí arriba, y que sentí que a lo mejor no quedaba claro, es que, por ejemplo, si aquí me tomo 60 grados, 60 grados más 360, eso van a ser que 420 grados, ¿no? Y entonces, el valor que yo obtenga aquí para 60 grados es exactamente el mismo valor que voy a obtener aquí para 420 grados. Y como lo intenté explicar con estos dibujitos, la idea es que no va a ser ningún punto nuevo, va a ser, o sea, van a comenzar las repeticiones. Entonces, y eso va a pasar para todos y cada uno de los puntos. Es por esa circunstancia que únicamente vale la pena hacer, al menos para los positivos, únicamente vale la pena hacer la tabla que estoy sombreando de verde, porque la tabla que estoy sombreando de verde se va a repetir en la tabla que se encuentra al costado derecho, tal y como aquí. El punto que está marcado con un rectángulo rojo se repite en el punto que está marcado con un rectángulo azul. Y entonces no vale la pena, o sea, aquí hicimos las cuentas simplemente porque quería ilustrar con numeritos concretos, ¿qué es lo que significa que los puntos comiencen a repetirse, ¿no? Pero la idea es que si le echan, o sea, si lo piensan unos minutos, verán que en efecto la parte de la tabla que está sombreada de verde en su pantalla, no van a ser los puntos nuevos, o sea, la tabla que está encerrada en un rectángulo verde a un costado de la sombreada, no va a aportar ningún punto nuevo, de la misma manera en que el punto azul no es un punto nuevo, de hecho es el mismo punto que el rojo, ¿no? Y similarmente, cuando hice lo del K igual a -1 aquí, la idea que estaba tratando de transmitirles es que únicamente vale la pena hacer esta parte que está sombreada de rojo, porque la parte de la tabla que se encuentra del lado izquierdo va a comenzar a repetirse de la misma forma en que el punto verde se repitió. O sea, si quieren ver las cantidades, por ejemplo, aquí ponen 30 grados, y si aquí ponen 30 grados y le restan 360, entonces llegan a un punto que se encuentra sobre esta tabla que les estaba mencionando, ¿no? Entonces sería 30 menos 360 grados, eso les da menos 330 grados, y el valor que obtengan aquí para 30 grados será exactamente el mismo valor que obtengan aquí para menos 330 grados. Y eso lo podemos comprobar porque lo hicimos en radianes en la parte baja de la pantalla. Entonces, para 30 grados y para menos 330 grados, podemos pensar que son el mismo ángulo en el sentido del diagrama que aparece en la parte baja de su pantalla, el de los angulitos, ¿no? Entonces, en ese diagrama se ve, ¿no? O sea, espero que les quede claro, que en efecto esos 3 puntos que graficamos son todos ellos el mismo, solo que con coordenadas polares distintas, pero no aportan puntos nuevos, es simplemente el mismo punto expresado de una manera distinta, ¿no? O sea, con coordenadas polares distintas. Y entonces, en resumen, el asunto de la periodicidad de la función coseno nos lleva a que lo único importante es la tabla que va de 0 a 360 grados, ¿no? O sea, más allá de la tabla que va de 0 a 360 grados, nada importa. Bueno, porque no vamos a obtener puntos nuevos dada la periodicidad. Entonces,
Entonces, en resumen, yo digo que la única parte importante de todo esto, o sea, lo importante de todo esto, es la, la parte de la tabla que se mueve de 0 a 360 grados. Esta es la única parte relevante. Es el único lugar donde podemos esperar puntos distintos, porque si nos movemos a la derecha, no importa qué tan lejos nos movamos a la derecha, no va a haber puntos nuevos, y no importa qué tan lejos nos movamos a la izquierda, tampoco va a haber puntos nuevos. Y esto medio en abstracto, ¿no? O sea, hice el ejemplo con 30 grados en la parte inferior de la pantalla, con la esperanza de que el ejemplo para 30 grados les ilustrara qué es lo que quiero decir con la parte importante, ¿no? Entonces, antes de continuar, ¿hay alguna pregunta sobre esta parte? Muy bien, entonces, vamos a o sea, ya sabemos que lo único importante para nosotros es los valores que van de 0 a 2pi. Y entonces, la onda es que podríamos pensar en esta tabla. O sea, fíjense, ya en el libro le adelanté a la tabla, y la idea es que en esta tabla estamos graficando de 0 a un ángulo antes de 360 grados. Y lo que quiero decir con un ángulo antes de 360 grados es que en la tabla de la página 27, el último, el último ángulo que aparece antes de 360 grados es 330 grados, ¿no? Entonces, 11 pi sextos es 330 grados, y ese es el ángulo, ese sería el último ángulo. ¿Y cómo se calculó esta tabla? Pues de la misma manera en que calculamos la tabla, de la misma manera en la que hemos venido calculando estas tablitas, ¿no? O sea, me refiero a la tabla que aparece en el ángulo superior izquierdo de su pantalla. Es una tabla de ángulo contra radio, y el radio viene dado por f de teta. Entonces, ustedes dan ángulos, y para esos ángulos calculan los correspondientes radios, y los radios, repito, vienen dados por la función. Entonces, ¿hay alguien que tenga dudas de cómo se obtuvo la tabla que aparece en la parte superior de la pantalla? O sea, la idea es nada más toman teta, lo sustituyen en f y construyen esta tabla. Pero si alguien tiene alguna duda sobre cómo se obtuvo esa tabla, ahora sería el momento de preguntar. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Profe, yo solo tengo como que, o sea, sí entiendo el hecho de como la equivalencia, ¿no? De que le sumas 360 grados, pero por ejemplo, entonces aquí está haciendo la operación con 11 pi sobre 6, por ejemplo, en el último, o ya está dando por hecho que es lo mismo, que es 3 por raíz de 3 sobre 2. No te entendí. Bueno, es que, por ejemplo, como que lo que no me queda del todo claro es si está haciendo la operación con 11 pi sobre sextos, o si como que nada más lo está dando por hecho, como que es lo mismo. No seas malito. Calcula en grados cuánto es 11 pi sextos, ¿sale? Cuando lo tengas me interrumpes. ¿Hay alguien que tenga alguna otra pregunta? Son 330, ¿no? 330, entonces todavía no empieza a repetirse, ¿no? Porque comienza a repetirse a partir de 360. La función coseno se repite cada 360. En 330 todavía no se ha repetido, ¿verdad, Miguel Ángel? Entonces, lo que tendríamos que hacer ahí es checar igual en las tablas el valor que da y tiene que ser el mismo. Exactamente, ¿sí? Porque las tablas van justo de 0 a 330, ¿no? Ok. Entonces, cuando se pasa ya de los 360, ¿qué es lo que hacemos? ¿Igual nos fijamos en las tablas o ya nos fijamos en el valor de, por ejemplo, de 30 grados? Bueno, si se pasa depende. En este ejemplo, si se pasa de 360, ya no tiene sentido por todo lo que dije. Pero si es una pregunta de examen, ¿no? Y tu función no es periódica,
pues tienes que utilizar propiedades de las funciones trigonométricas para usar la tabla y de allí deducir cuánto vale, por ejemplo, cuánto vale el coseno de 720, ¿no? Ah, ok. Muchas gracias, profe. Sí. ¿Ninguna otra pregunta? No, muy bien. Bueno, entonces, vamos a terminar aquí. El asunto es que voy a dar por sentado que nadie tiene preguntas sobre la tabla, pero de cualquier modo, si en el transcurso del día de hoy les sale alguna duda, el martes, o sea, mañana, me pueden preguntar sobre de dónde salió esta tabla. ¿Alguien habló? Yo tengo una duda, pero no sobre esto, es sobre el examen. En el examen podemos dar por cierto todo lo que está en el libro y lo que vimos ya y se demostró en el curso pasado, ¿verdad? Ah, nosotros vamos a poner instrucciones precisas sobre qué pueden usar y qué no pueden usar. Ujú. Bueno, y otra pregunta sobre las grabaciones del ayudante, ¿él las subirá? Es que como las graba con su mismo link de usted, no sé si él las tiene. Él, bueno, si pusiste atención la semana pasada, el ayudante subió sus grabaciones. Pero supongo que no te percataste de eso, ¿verdad? No. Ya. Sí, no, hay que estar atentos, hay que estar atentos. El ayudante subió sus grabaciones y subió sus PDFs. ¿Sí? Bueno, sería todo. Gracias, profesor. Muy bien. Y antes de de finalizar esto, todavía está la persona que preguntó sobre el ensayo del parcial. ¿Aún estás presente? Sí, maestro, ya lo leí, es que no lo había leído nada, lo había visto como una tarea y ya entendí. Muy bien. Entonces, ya no tienes ninguna pregunta, Ángel. Pues, o sea, si quieres, digamos, ya no voy a decir nada matemático, ¿no? Si alguien quiere irse, adelante. Pero podemos aprovechar estos minutos para aclarar tus dudas. No, profe, ya lo leí, sí, era bastante claro. ¿Sí? ¿Seguro? ¿No hay ninguna duda? No, muchas gracias. Muy bien. Bueno, siendo ese el caso, pues, alguien escribió algo en el chat. Muy bien. Excelente, Salvador. Entonces, vamos a dejarle aquí y nos estamos viendo mañana. Mañana continuamos con este ejemplo y les repito, si hay algo que no hayan, si revisan, si le piensan un poquito y descubren que hay algo que no les quedó claro de lo que dije hoy, mañana al principio de la clase, por favor, hagan sus preguntas, porque recuerden que el primer parcial llega hasta lo que cubramos el martes. Entonces, en el primer parcial les vamos a pedir que hagan gráficas y que vean periodicidad y todos estos rollos, y eso es importante, ¿no? O sea, son puntos, ¿no? Recuerden que cada pregunta les aporta crédito parcial en nuestros exámenes, para aquellos que no han tenido la oportunidad de hacer un examen con nosotros. Las preguntas no, cada pregunta aporta crédito parcial. Se pueden dar una respuesta y aunque no sea correcta, pueden obtener puntos simplemente por las partes que hicieron bien, ¿no? Bueno, en fin, nos estamos viendo mañana, síganse cuidando mucho y nos conectamos mañana en este mismo lugar. Cuídense. Hasta luego.